El patrón. Un nombre susurrado con miedo. Pablo Escobar. El nombre evoca imágenes de riqueza, poder y brutalidad. Fue un hombre que surgió de orígenes humildes para convertirse en uno de los criminales más notorios de la historia. El reino de Escobar como líder del cartel de Medellín dejó una marca imborrable en Colombia, manchando sus calles con la sangre de miles. Su historia es una advertencia sobre la ambición, la corrupción y las consecuencias devastadoras del narcotráfico. La vida de Escobar fue una paradoja. Fue un narcotraficante despiadado, responsable de innumerables muertes. Sin embargo, algunos lo veían como un héroe popular, un benefactor de los pobres que construyó hospitales y escuelas. Este complejo legado continúa fascinando y horrorizando, convirtiéndolo en tema de innumerables libros, películas y documentales. Para entender a Pablo Escobar, uno debe profundizar en los tiempos turbulentos en los que vivió. La Colombia de los años 70 y 80 era una nación que lidiaba con la inestabilidad política, la desigualdad social y el floreciente comercio de cocaína. Fue en este ambiente volátil que Escobar prosperó, explotando el caos para construir su imperio. Su historia no se trata solo del ascenso y caída de un hombre. Es un reflejo de una nación luchando con sus demonios, una nación marcada para siempre por la sombra de Pablo Escobar. Pablo Escobar Gaviria nació en 1949 en el pequeño pueblo de Río Negro, Colombia. Su familia era pobre, su padre agricultor y su madre maestra de escuela. El joven Pablo creció presenciando las duras realidades de la pobreza y la desigualdad. Era ambicioso y estaba decidido a escapar de la vida en la que había nacido, sin importar el costo. La carrera criminal de Escobar comenzó en las calles de Medellín. Empezó poco a poco, robando lápidas y vendiendo cigarrillos de contrabando. Su ambición creció rápidamente y pronto se graduó en el mundo más lucrativo del robo de autos y el narcotráfico. El comercio de cocaína estaba en auge en los años 70 y Escobar vio la oportunidad de hacer una fortuna. Comenzó contrabandeando pequeñas cantidades de pasta de cocaína del vecino Perú y Bolivia. Rápidamente se ganó una reputación de crueldad y eficiencia, eliminando rivales y consolidando su poder. En pocos años, Escobar se había transformado de un delincuente de poca monta en una figura importante en el narcotráfico. Estaba en camino de convertirse en el infame El Patrón, el jefe. El ascenso de Escobar al poder fue meteórico. Forjó alianzas con otros traficantes, formando el infame Cartel de Medellín. Esta poderosa organización controlaba todos los aspectos del comercio de cocaína, desde la producción en las selvas de Colombia hasta la distribución en las calles de Miami y Nueva York. El cartel de Escobar era una operación sofisticada. Invirtió mucho en aviones, barcos e incluso submarinos para transportar su carga ilícita. Sobornó a funcionarios, intimidó a jueces y silenció a cualquiera que se atreviera a oponerse a él. Su riqueza creció exponencialmente y pronto se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo. Escobar usó su riqueza para cultivar una imagen de Robin Hood. Construyó casas para los pobres, financió hospitales e incluso construyó canchas de fútbol. Para muchos en Medellín, no era un criminal, sino un salvador, un hombre que satisfacía las necesidades que el gobierno había ignorado. Sin embargo, esta filantropía era una fachada cuidadosamente elaborada. La verdadera naturaleza de Escobar era la de un tirano despiadado que gobernaba a través del miedo y la violencia. La sangre de miles manchó su imperio, un crudo recordatorio del verdadero costo de su riqueza. Sección 4. Colombia, bajo sitio. La sombra de Escobar. Durante la década de los 80, Colombia vivió bajo el yugo del terror. La influencia de Escobar permeaba todos los aspectos de la sociedad. Controlaba a políticos, jueces y periodistas, silenciando cualquier voz que se atreviera a hablar en su contra. La guerra de Escobar contra el gobierno colombiano fue brutal. Desató una ola de bombardeos y asesinatos, atacando a cualquiera que se interpusiera en su camino. Jueces, policías, periodistas e incluso candidatos presidenciales no se salvaron de su ira. El pueblo colombiano estaba atrapado en el fuego cruzado. La violencia se convirtió en una realidad cotidiana y el miedo en un compañero constante.
El reino de terror de Escobar dejó una cicatriz imborrable en la psique de la nación. Incluso mientras el gobierno intentaba combatir su influencia, el poder de Escobar parecía insuperable. Había construido un imperio sobre la cocaína, y su alcance se extendía mucho más allá de las fronteras de Colombia. El mundo observaba con horror cómo la pequeña nación sudamericana se convertía en sinónimo de violencia y corrupción relacionada con las drogas. Sección 5. Un reino de terror, violencia e intimidación. La crueldad de Escobar no conocía límites. Creía que la violencia era la forma más efectiva de mantener su poder y eliminar a sus enemigos. Plata o plomo era su lema, ofreciendo a sus enemigos una simple elección: aceptar un soborno o enfrentar las consecuencias. Sus sicarios aterrorizaban las calles de Medellín. Fueron responsables de innumerables asesinatos, cumpliendo las órdenes de Escobar con escalofriante eficiencia. Asesinaban a policías, jueces, periodistas y a cualquiera que se atreviera a enfrentarse a su jefe. Uno de los actos de violencia más notorios orquestados por Escobar fue el atentado contra el vuelo 203 de Avianca en 1989. Creía que un candidato presidencial estaba a bordo y no dudó en ordenar el ataque, matando a las 110 personas a bordo. Este acto de terror conmocionó al mundo y solidificó la imagen de Escobar como un asesino despiadado. La violencia escaló a niveles sin precedentes. Las calles de Medellín se tiñeron de sangre y el pueblo colombiano vivía en un estado de miedo constante. El reino de terror de Escobar quedaría grabado para siempre en la historia del país como un capítulo oscuro y aterrador.